Vamos a empezar esta serie de clases filmadas haciendo una composición con cubos y otros cuerpos geométricos usando acromáticos. Vamos a ver las sombras proyectadas, la composición y un poco también de modelado porque usamos blanco y negro y grises para trabajar. Bueno, saludo ahora y lo voy a ir dividiendo el video en partes, así lo pueden ir viendo tranqui. Tenemos el modelo con las sombras proyectadas. Tenemos cubos, tenemos una esfera, un cilindro trunco, un cono y una media esfera como si fuera una cúpula. Yo les voy a dar una lista de otras fotos, de otras composiciones un poco más simples para que ustedes trabajen. Traten de no hacer esta porque es fácil, así que les voy a dar hasta otras más difíciles que esta por si quieren hacer complicadas. Lo primero que vamos a aprender es a tomar medidas y después hacer encaje para acomodar todos los elementos dentro del rectángulo de la composición. Bueno, se toma la forma más fácil que se usa para tomar medidas es agarrar el mismo elemento que estamos usando para dibujar, el lápiz, la virome, la carbonilla, si es una carbonilla larga, para tomar medidas. Se tiene que procurar que el brazo siempre esté extendido y que estemos parados más o menos en la misma posición, a la misma distancia del modelo para que no cambien las proporciones. En este caso, yo todas las medidas que voy a tomar las tengo que pasar al doble en el soporte porque si no me va a sobrar mucho espacio. Yo acá he hecho, no sé, son apenas perceptibles, unas cruces con tiza blanca para saber a dónde más o menos van a ir acomodados los elementos. Entonces mi esfera va a ir acá. Bueno, tenemos la esfera. Desde la posición donde estamos tenemos justo la arista del cuadrado grande, del cubo grande, coincide más o menos con el medio de nuestra esfera. Entonces vamos a hacer una línea para encajar ahí el cubo. El cubo mide esta distancia de lápiz, entonces ahora nuestro cubo va a medir el doble. En realidad estoy viendo que tendría que ser 1,5, entonces nuestro cubo tendría que estar acá, hasta acá. Si nos fijamos en el dibujo, más o menos está proporcionado. Entonces vamos a hacer las direccionales, se toman igual. Por ejemplo, esta es así, tratamos de girar el brazo y hacerlo coincidir. Entonces este sería la inclinación del cuadrado del cubo. Vemos que en mi posición
queda tapada una parte de la arista. Entonces ahora vemos que ahí al lado nomás coincide el cubo más chico. Que también es paralelo, así que tiene la misma inclinación. Vamos a plantear el cilindro tronco que iría acá. Para no marearlos, me voy a centrar directamente en el dibujo de la composición, porque si no tengo que estar girando la cámara, se hace muy complicado. Nuestra media esfera queda ahí. Por ahí no se preocupen si no les sale exacta la proporción. Cuando quede pintado nadie va a saber, que es lo que pasa muchas veces con los cuadros. Nadie va a tener el modelo al lado, entonces también entra la parte del pintor ahí. No tienen que ser esclavos de la imagen que tienen. Está faltando, voy a correr un poco, así que bueno, ahora voy a correr. No me va a quedar tan en el medio, pero si cambiamos un poco la distancia va a estar ahí, se va a ver lo mismo. Bueno, nos queda ahora representar el borde. Tenemos una diagonal acá que la podemos usar para darle dinamismo al dibujo. Acá vamos a inventar algún valor intermedio para que quede mejor. Y ahora acá también está inclinado el dibujo, si ven en la composición. Entonces vamos a representar también esa inclinación.
para que quede mejor la composición. Tenemos en el borde nuestro acá, podemos hacer que siga todo el gris o cortarlo ahí, abrir y poner otro tono. Ya vamos a ver, ¿no? En este caso se puede hacer de fondo que sea el mismo. Ya vamos a ver también, ese es un problema de la pintura. Bueno, nos queda esta parte, que es esto y medio, entonces acá más o menos. Como acá me va a quedar muy cerca del borde del soporte, lo que voy a hacer, voy a falsear mi vista un poco, lo voy a bajar. Si nos fijamos acá vamos a ver que el cono es más alto, es un poquito más alto. Entonces acá lo vamos a correr como si lo hubiéramos acomodado acá. Entonces lo vamos a bajar. Tomamos está bien la inclinación. Presentamos la cara. Y acá tenemos. Se ve un poquito la cara de este lado. Y acá vamos a tener la base del cono, que es más grande. Que la cara del cubo. Se la vamos a... No le vamos a dar no le vamos a dar importancia a la altura. Cuando ustedes componen, siempre tienen que tratar que el elemento más grande sea el más alto, o que está más en esta representación acá, como si estuviera más al fondo. Entonces armamos una especie de rombo o cuadrado. No sé si les explicaron a ustedes en composición que los elementos se acomodan siguiendo esquemas geométricos. Puede ser un cuadrado, puede ser un óvalo, puede ser un triángulo, si tienen 3 elementos. Cualquier cosa, si eso no lo saben, me avisan después y les paso unos datos. Bueno, ahí tenemos el dibujo ahora. Vamos a hacer la sombra. Tenemos la sombra esta que ya la habíamos hecho. Nosotros tenemos la luz acá. Les explico cómo es la sombra. La luz viene, los rayos vienen acá, pegan en el borde y caen y se proyectan. Les muestro en el dibujo. Tenemos la lámpara, baja, toca el borde y hace la sombra ahí. En la esfera pasa lo mismo. Pega ahí, entonces va girando la sombra porque tiene toda una superficie redonda. En la media esfera pasa lo mismo, por eso se ve ahí, como la media esfera está para aquel lado de la luz, en vez de venirse la sombra para este lado, va para allá. Lo mismo pasa con el cubo grande, va para este lado y no para este. Está del otro lado de la lámpara. Lo mismo pasa, el cubo con el cono están en la misma línea, entonces también va para aquel lado. Entonces ahora nuestras sombras van a hacer lo mismo. Acá tenemos la sombra del cuadrado y acá está la del cono. Y se pierde ahí. Esto justo no la vamos a ver. Vamos a bajar un poco la diagonal
porque acá hay un espacio bastante grande. La vamos a hacer más en pendiente la diagonal, así se ve algo del triángulo. Después tenemos acá las del cuadrado. Tenemos acá las aristas con el vértice, entonces se ve, viene acá, la luz viene ahí, entonces acá se ve como si fuera una pirámide y es la sombra que choca. Entonces ahora que tenemos todas las sombras, vamos a limpiar un poco el modelo. Entonces esto no va. Esto no va. Esta tampoco, porque es una línea que no se ve. Estamos justo parados en el borde. Bueno, y ahora viene la parte donde vamos a empezar a representar con pintura. Antes de empezar con la pintura propiamente dicha, nos conviene, si tenemos lápiz o carbonilla, repasar todo con un pincel para que después no se nos corra la pintura. Acá representé después la sombra que faltaba de la esfera, que en la otra parte del video no salía. Entonces, con un pincel finito vamos a ir. Cuando ustedes agarran confianza con la pintura, esto lo van a poder hacer directamente con el pincel, no sin tener que usar el lápiz. Ya se los voy a enseñar en otro video. Bueno, corto un poco y sigo pintando y después lo vemos terminado. Nos conviene tener pinceles de todos los tamaños, el trapito y el agua, y cuando trabajamos con acrílicos yo les recomiendo que usen un frasco, sobre todo de vidrio, porque son pesados, aunque parece un despropósito tener algo de vidrio, para juntar ahí el agua. Se hace un gris que se llama gris de paint, que se usa para las sombras o para cualquier otro color que queramos oscurecer. Ya les voy a mostrar. Vamos a pasar ahora a la parte de la pintura. Bueno, yo voy a trabajar con látex acrílico, que es parecido al acrílico, por ahí tarda un poquito más en secarse, por eso me gusta. Entonces vamos a hacer unas escalas de valores, más o menos tratando de representar la cantidad de valores que tenemos en el modelo. Yo he separado entonces 4 hileras, 2 de blanco y 2 de negro. Entonces vamos a tratar de guardar en los extremos el negro puro para, como ya les dije, para las sombras que dan sobre el fondo que está oscuro, y el blanco puro para las partes donde da la luz. Entonces esas las podemos ir pintando ya directamente con ese color, y después vamos a hacer la escala para representar los otros, sobre todo el gris ese oscuro del fondo, que nos va a ayudar a darle ya el ambiente a toda la composición. Bueno, corto un poco y pasamos en la paleta. Los colores parecen trabajar de una forma, o en este caso los valores trabajan de una forma, y después cuando los pasamos a soporte vemos que, como en este caso de esta mancha grande, que pensaba que se correspondía más o menos al color del fondo, y cuando lo llevamos al soporte vemos que es mucho más oscuro, que ese valor nos puede servir para hacer la sombra proyectada. Entonces ahora lo vamos a aclarar y lo vamos a usar para pintar todo el fondo. Aclaramos un poco más el gris, y ahí hemos dado con el valor que estábamos buscando. Entonces vamos a pintar todo el borde, todo el fondo con ese color. Siempre por ahí conviene pintar primero con el fondo, porque nos va a dar una entonación general para todo el cuadro.
en nuestra composición tenemos estas diagonales también acá. Yo he representado una parte. Entonces ahí podemos aprovechar y usar un valor más bajo para que sea más variado el rango de valores que usemos. Después vamos a pasar a un pincel un poco más chico para trabajar los detalles. Tenemos las sombras esas grandes de atrás que también lo podemos aprovechar el pincel, porque total no es tanto detalle, no necesitamos tanto detalle ahí. Bastante el armado de la paleta, porque vamos viendo cómo se portan. Como esto es una aproximación, por ahí puede pasar que algunas sombras queden más oscuras que otras que más claras. Bueno, cuando vayamos haciendo más minucioso todo, ahí vamos a ajustar. Bueno, este pincel ya nos queda medio grande. Lo que vamos a hacer, vamos a usar uno parecido. Ahora vamos a preparar de nuevo la paleta porque se nos han acabado los colores. Y vamos a trabajar toda esta parte de acá abajo. Cuando pinten, les conviene dar pinceladas cortas. Voy a recordar un consejo que nos daba a nosotros el profesor de primer año de pintura, que nos decía que no pintáramos como si estuviéramos pintando una puerta. Él lo decía con más énfasis, acá en el video podría quedar muy chocante.
esta pintura que estamos haciendo es como una aproximación. Después podemos llegar a darle otra mano más. Y en el caso de las técnicas mixtas, por ahí se le puede dar otra mano más de pintura. Eso depende también qué grado de determinación le quieren dar al cuadro. Como acá nosotros estamos haciendo un estudio de sombras, el grado de determinación va a ser un grado medio, digamos. Corto y después seguimos con otro valor. Preparamos el blanco con un poquito de negro para hacer la base. Vamos a hacer las zonas de blanco puro para después sacar los grises intermedios entre el blanco ese recién salido del tarro y
y este blanco que es imperceptiblemente gris. Vamos representando con la pincelada el volumen. Me he permitido sacarlo del tarro directamente al blanco porque estamos trabajando con blanco puro. Cuando hagamos los valores vamos a armar de nuevo. Hagamos la escala de valores, vamos a armar de nuevo la escala. Que van a ser bastante altos porque nos quedan los matices y muy pocas zonas con sombra plena.
Miren, me he puesto una tiza para que vean el blanco puro de la tiza y todos los matices que tiene la esfera que supuestamente es blanca. El celular simplifica un poco bastante las luces como se ven en realidad. Tiene muchos más matices la esfera. Pero bueno, ustedes van a tener esa facilidad después cuando vean el video. Bueno, vamos a parar acá y cuando retomemos para hacer los grises, les voy a explicar algunas cosas de cómo se tiene que ver la luz, cómo se representa cuando va variando el volumen. Hola, osa. Tengo acompañantes. Aprovechamos para pintar, a retocar las partes que son en blanco puro y después vamos a hacer la escala de valores alta. Todos los grados que tenemos de grises. Les conviene utilizar espátulas, ¿no? Ahora no son tan caras. Tener una espátula para cada color, o por lo menos tener una,
para poder ir haciendo las cosas. En este caso para los valores, para uno para los oscuros y otro para los claros. Bueno, ya vamos a trabajar. Tenemos que preparar ahora los grises altos. Entonces, como es alto, la base va a ser blanca. Nunca hagan al revés porque nunca van a llegar al color. Fíjense que yo voy sacando de un costado, no he mezclado todo para tantear qué color, qué valores estoy sacando. Porque en la paleta vemos una cosa, pero después cuando lo pintemos se va a ver otra. Vamos a ver este, qué tono es. ¿Ve? También tenemos en cuenta que cuando se seca se aclara. Todo ese tipo de cosas la van a ir adivinando con el tiempo, a medida que desarrollan la habilidad. Entonces acá tenemos un pasaje más claro. Las zonas se van aclarando a medida que se van acercando a la luz. Entonces vamos a ir poniendo más blanco a la mezcla para hacer y vamos haciendo estas pinceladas circulares para dar la sensación de esfera. Bueno, voy a seguir probando. Ustedes van a tener que ver cómo les sale a medida que van pintando. Yo corto acá y les muestro después cómo queda terminado. Nos queda un poco más oscuro la parte de abajo de esta. Estamos esperando que se seque un poco para poder aclararlo. En el cilindro, vamos a ver, en el cilindro trunco, que tenemos una franja oscura, una franja intermedia que esto de noche no se hubiera visto, que es del reflejo de la luz que viene de afuera, pero bueno, lo vamos a representar, y esta otra parte que es lo más oscuro que está en contra de la luz. Después tenemos un poquito más de claridad de este otro lado porque está más cerca de la luz que cae, pero como nosotros en la posición que estamos, voy a tratar de ponerme en la misma posición que se ve acá. Se ve lo oscuro ahí. Yo empecé a pintar acá, voy a empezar a hacer la franja oscura. Vamos a trabajar el pincel con poca carga. Yo acá tengo un poquito de más. Y después vamos a ir trabajando. Vamos a ir aclarándolo al lado. Esta técnica que cuando el pincel tiene poca agua se llama pincel seco. Entonces nos va a servir para hacer los pasajes. Se saca la pintura que sobra. Entonces vamos trabajando acá. Entonces podemos hacer el pasaje. Como es apenas imperceptible, podemos pasar. Completamos el pasaje. Tenemos acá cerca de la sombra, de nuevo ese tono, ese valor. Y en el medio es un poco más claro. Nos hemos quedado sin blanco, así que
Tiene que volver a armar los valores para completar el pasaje de ahí. Vamos a sacar la pintura que sobra y vamos a hacer el pincel seco acá también. Recuerden que después se va a aclarar cuando se seque. Nos falta hacer la sombra, que va a quedar más oscura. Entonces, creo que en el video les había dicho antes que esto después lo iba a repasar. Lo vamos a dejar para el último. Vamos a terminar de hacer terminar de hacer el pasaje acá del cono y terminar la media esfera y toda la superficie de esta cara del cubo. En rasgos generales ya está la composición. Lo que nos vamos a centrar ahora va a ser terminar los detalles de todas las sombras que son más oscuras. En este caso nomás la sombra quedó parecida. Entonces vamos a ajustar esas sombras con un valor medio aguado. Las sombras se pueden trabajar como si fueran medio acuarelado. Entonces vamos a sacarle todos esos contornos y después con un pincel fino vamos a retocar todas esas partes donde se nota el dibujo que estaba de abajo. Bueno, ya ahora les voy a mostrar el trabajo terminado después de esta secuencia. Siempre la sombra, cuando está más cerca del objeto, es más oscura. Así que ahí vamos
Vamos a trabajar y vamos a hacer el degradado después. Un poquito de blanco. Entonces con otro pincel seco vamos a trabajar el pasaje. Esto también puede servir. El resfrío avanza. En este caso que ya estaba oscuro, con darle una aguada arriba con el otro color, el otro valor más oscuro se empareja. Con el acrílico por ahí es un poquito más difícil hacer esto. Por eso le he agarrado amor al látex acrílico. Es como una cosa intermedia entre el óleo y el acrílico. ¿Ves acá el profesor tiene sucios los dedos? Acaba de mandarse un error. Bueno, vamos a arreglar. Las sombras son sutiles, entonces no conviene hacer empaste, a menos que quieran hacer un estilo ya propio, donde hay sombra. Realmente el empaste se usa para las luces.
Ahora sí, le vamos a dar unos retoquitos en esta sombra, en esta de acá y la de ahí arriba, y ya después les voy a mostrar el cuadro terminado o casi para terminar.